Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, primero me voy a presentar. Soy Edith Leay de la Iglesia Peñel Córdoba. Soy mamá de 4 hijos varones, ya jóvenes, mi mayor tesoro acá en la tierra, y pertenezco al grupo de maestros de la escuela bíblica ya hace muchos años. Bueno, Claudia me pidió que comparta con ustedes un poquito lo que significa esta ofrenda de grano, que la encontramos en Levítico capítulo 2, versículo 1 al 16. Pero yo no voy a leer todo porque es muy largo. Pero si vamos a leer algunos versículos, ustedes en sus casas pueden leerlo todo si quieren. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Esta ofrenda también se la puede llamar ofrenda de cereal, de vianda, de harina de flor. Y si ustedes vieron, acá en el versículo 1 está la palabra oblación, que en hebreo es minjat, termina con JH y significa ofrenda, presente, ofrenda a Dios. En esta ofrenda no había ningún sacrificio de ningún animal. No había muerte ni derramamiento de sangre. Era una ofrenda que se quemaba sobre el altar. Ustedes saben, chicas, que los israelitas tenían que tomar lo mejor de las primicias de la tierra, de la cosecha, lo mejor. Por ejemplo, en este caso, el trigo. Ellos tomaban el trigo y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban hasta que salía el grano. Este grano lo tenían que machacar, moler bien, hasta que quedaba una harina pura, selecta, sin ninguna impureza. Era importante que el trigo pasara por este proceso para formar esta harina. Ellos no podían presentar una ofrenda de mala calidad. Tenía que ser de muy buena calidad. Vemos en Isaías 53:5 que dice que a causa de nuestras rebeliones Jesús fue molido, fue rechazado, levantaron falsos testimonios contra él, fue golpeado por nuestras maldades. Acá vemos la sombra de Jesús en esta ofrenda. En este proceso de esta espiga podemos ver a Jesús. Él fue una ofrenda a Dios pura. Él comenzó sin pecado y terminó sin pecado. Pero Él tuvo que pasar este proceso para aprender obediencia. Bueno, esta ofrenda no solo tenía que tener esta harina procesada, sino que también tenía que tener, le echaban aceite. Este aceite es símbolo del Espíritu Santo.
nos habla que allí estaba la presencia también del Espíritu Santo, obrando. Y también tenía que tener incienso. El incienso en esa época era muy, muy preciado. Entonces, ellos obtenían este incienso de la resina de los árboles aromáticos, del álamo, del galvano y todas estas hierbas las mezclaban y hacían este incienso. El incienso representa la adoración a Jehová. La oración verdadera del corazón puro que sube como ese olor fragante. Una vez lista ya toda esta ofrenda, la llevaban al tabernáculo y se la daban al sacerdote, ya que ellos no podían presentar esa ofrenda. Ellos necesitaban un mediador, no podían presentarse delante de Dios. Entonces el sacerdote tomaba de esta ofrenda y la ponía sobre el altar de bronce y allí la quemaba. Y cuando la quemaba subía ese olor fragante, grato, agradable a Jehová. Como dije antes, esto simboliza la adoración de nosotros, de nuestras vidas hacia Dios, que sube como ese olor grato, agradable. Son nuestras oraciones, nuestra adoración hacia Él. Y la ofrenda, dice acá en la Biblia, que el sacerdote tomaba un puño para quemarlo sobre el altar. Y lo que sobraba, se lo daba a los sacerdotes, ya que ellos no tenían heredad, no tenían tierra. Entonces los sacerdotes se lo tenían que repartir entre ellos, porque los sacerdotes se encargaban solamente de todo lo relacionado con el templo, la adoración, los sacrificios, las ofrendas. Por eso ellos vivían de las ofrendas del pueblo que presentaban en el templo. Esto era una manera también de que el pueblo podía dar y ofrendar también ahí a los sacerdotes. Había 3 maneras, que lo leemos en el versículo 4 al 8, no lo voy a leer. Había 3 maneras que se podían presentar estas ofrendas. Una dice que era cocida al horno, la otra cocida en sartén y la otra en cazuela. Esto para mí tiene que ver con los recursos humanos de cada familia. Con los recursos económicos de cada familia, de cada persona. O sea que a Dios no le interesa la cantidad o lo que demos, al Señor le interesa que esa ofrenda sea verdadera, pura, genuina, del corazón. Eso le interesa a Dios. Cómo nosotros y cómo ellos en ese tiempo presentaban esa ofrenda. También dice en el versículo 11 que esta ofrenda no debía tener ni levadura ni miel, porque éstas representan al pecado, lo que corrompe. Entonces, no tenía que tener ninguno de estos ingredientes, pero sí debía tener sal, que la sal en esa época la usaban para conservar,
pero también nos habla de perseverancia, de estabilidad. ¿Por qué? Porque ellos en todos los pactos debían echarle sal. Inclusive al incienso, a esa mezcla le echaban sal también. Porque Dios, cuando hacía un pacto con ellos, era permanente y para siempre. Como dice en el versículo 13, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ustedes vieron que acá en esta parte dice que en la cocina ellos estaban preparando su ofrenda. Esto a mí me habla que no interesa el lugar donde estemos. Lo importante es que nosotras podamos presentar nuestra ofrenda en cada momento, en cada situación, no importa lo que estemos haciendo, si cocinando, si lavando, si planchamos, en el colectivo. Lo importante es presentar a Dios lo mejor que tengamos a Él, porque esta ofrenda es una ofrenda de gratitud a Dios, porque el pueblo, a presentar esta ofrenda, estaba agradeciendo a Dios por todo lo que le había dado a ellos. Entonces, nosotros podamos, por medio de esta enseñanza, presentar a Dios nuestra ofrenda en gratitud, porque Él, nos ha dado muchas cosas. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es gracias a Él. Entonces, yo le debo todo a Él. Y deseo que mi ofrenda sea pura, sea agradable, sea grata a Él. Bueno, chicas, perdón, espero que hasta acá llego y espero que les haya sido de bendición. Y ha sido para mí un privilegio, un gusto, una honra poder compartir esta pequeña enseñanza con ustedes. Un beso grande le mando a todas. Dios las re bendiga.